Este programa está dedicado a la implementación del nuevo Código Procesal Penal, avances y problemas. También trataremos en una segunda parte las principales innovaciones que trae el nuevo Código Procesal Penal. Bien amigos, así empieza una nueva edición de Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación nuestros titulares. En nuestra secuencia el Tribunal Constitucional explica, el doctor Alberto Chepiu Carpio se refiere al nuevo Código Procesal Penal y la jurisprudencia constitucional. En un interesante panel dialogaremos con los doctores Daniel Figalo, Horst Schönbohm y Rafael Donaire sobre los avances, logros y problemas en la implementación del nuevo Código Procesal Penal en el Perú. En la entrevista central, el doctor Francisco Morales Sarabia entrevista al doctor César San Martín y a la doctora Virginia Alcalde acerca de las innovaciones del nuevo Código Procesal Penal y las garantías constitucionales del debido proceso. Bien amigos, a continuación el doctor Alberto Chepiu Carpio se refiere al nuevo Código Procesal Penal y la jurisprudencia constitucional. Le corresponde al Tribunal Constitucional la protección de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de 1993. Esta protección se efectiviza a través de los diversos procesos constitucionales establecidos para tal efecto. Esto es a través de los procesos de amparo, habeas corpus, habeas data y de cumplimiento. A través de estos procesos, el Tribunal Constitucional determina en qué casos un derecho fundamental se ve amenazado o afectado y, de ser el caso, dispone las medidas necesarias para que cese la amenaza o afectación o, en todo caso, se efectivicen las medidas reparatorias pertinentes. Con ocasión de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, el Tribunal Constitucional va a tener que observar en qué casos su jurisprudencia se mantiene en la forma en que ha sido dictada hasta la fecha, o, de ser necesario, esta jurisprudencia tiene que ser nuevamente reformulada, evaluada y, de ser el caso, cambiada por el propio tribunal. Así encontramos algunas circunstancias en las cuales ello podría ser necesario. Por ejemplo, con relación a las facultades coercitivas que el nuevo código otorga al Ministerio Público, será necesario determinar si es que éstas se encuentran arregladas a la Constitución o no, toda vez que ahora el fiscal puede disponer la comparecencia coercitiva de determinadas personas necesarias para el desarrollo de la investigación que tienen a su cargo. Por otro lado, también va a resultar importante que el Tribunal Constitucional determine si es que la forma en la que se están dictando las resoluciones en los procesos penales e incluso las sentencias son conformes o no a la Constitución. Ello por cuanto, conforme al nuevo código, el juez puede dictar oralmente sus resoluciones, de manera que de ello queda un registro magnetofónico o audiovisual. Sin embargo, la Constitución establece que estas resoluciones deberían ser motivadas y constar ello por escrito. Entonces, ahí el tribunal tendrá que merituar si es que este nuevo mecanismo previsto en el nuevo Código Procesal Penal es conforme a la Constitución o no. Seguidamente el panel con los doctores Daniel Figalo, director nacional de Justicia y presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado, Horst Schönbohm, consultor internacional de la reforma procesal penal en América Latina, y Rafael Donaire, secretario técnico de la Comisión de Implementación del nuevo Código Procesal Penal, sobre los avances, logros y problemas en la implementación del nuevo Código Procesal Penal en el Perú. En esta oportunidad, nuestro programa Tus Derechos dedica una edición especial al nuevo Código Procesal Penal. Para ello tenemos un panel de expertos en esta materia. Doctor Donaire, ¿por qué razón es importante tener un nuevo Código Procesal Penal? Bueno, buenos días. Es importante el nuevo Código Procesal Penal porque contribuye a que tengamos una mejor justicia, una justicia más rápida. Por ejemplo, con el viejo Código de Procedimientos Penales los casos duraban aproximadamente 3 años y medio. Con el nuevo Código Procesal Penal, estadísticamente se ha demostrado que la mayoría de los casos se solucionan en 6 meses, es decir, tenemos una justicia más rápida, a la vez se atiende más, se ha aumentado el nivel de atención de los casos penales alrededor del 75% del nivel de atención hoy en día. Tenemos un proceso más transparente, por lo tanto se reducen las posibilidades de corrupción. Por ejemplo, el nivel de quejas en los 16 distritos judiciales donde se aplica el Código Procesal Penal no supera el 1%. Hay un debido proceso, se respeta el derecho de defensa. Entonces, si vemos por varios
aspectos, el nuevo Código Procesal Penal ha contribuido a mejorar significativamente la justicia penal en nuestro país, ¿no? Es decir, este es un nuevo modelo, un modelo acusatorio, se nos habla, se nos dice que es un modelo acusatorio que, a diferencia del modelo inquisitivo, es más garantista. Efectivamente, es garantista, pero no debemos interpretar garantismo como beneficio para aquellos que son procesados y que resultan ser al final del proceso delincuentes. Hay un respeto, ¿no?, del debido proceso, hay una equidad o igualdad de armas entre las dos partes, entre la defensa y la parte del fiscal al momento de discutir sus casos en forma inmediata y oral frente al juez a través de una audiencia pública. Y esto que el proceso sea a través de una audiencia pública y oral y ya no a través de expedientes como era en el viejo Código de Procedimientos del 40, genera que las personas, la ciudadanía y la prensa incluso puedan tener un mayor control respecto de la función jurisdiccional. Esto ha hecho que se mejore el proceso en sí mismo, incluso, y esto es sumamente importante, contribuye a reducir la corrupción a nivel de la función jurisdiccional, ¿no? Doctor Figalo, en el nuevo Código Procesal Penal, al igual que el antiguo, hay unos actores. Está el juez, está el Ministerio Público, está el abogado defensor, están los abogados de oficio. ¿Qué avances, qué nuevas perspectivas traen este código para los actores? Muy buenos días. En efecto, el nuevo código y ese diseño que trae el nuevo código, que es el diseño acusatorio, implica unas modificaciones trascendentales que se ajustan a los preceptos constitucionales que ya vienen desde la Constitución del 79 y también se materializan en la Constitución del 93. Es decir, coloca al Ministerio Público en su real y perfecto deber asignado por la Constitución, que es precisamente el titular de la acción penal y de la investigación. Entonces, el fiscal es aquel que preparará, con el apoyo de la policía, un caso. Ese caso se llevará al juez. El que es dueño de la investigación es el fiscal. El juez, entonces, también hará su propia labor. ¿Cuál es? Juzgar. El juez no investiga, juzga sobre la base de los elementos que han preparado el fiscal y la policía. Y por otro lado, la defensa, con igualdad de armas, como ha dicho el doctor Donaire, va a colaborar con ese contradictorio frente al juez. Es decir, tanto el fiscal con la policía como la defensa, que puede ser la defensa privada o la pública, presentarán al juez el caso, y el juez imparcialmente no conoce previamente el asunto, porque el juez está puesto en ese lugar para juzgar. Ese diseño se ajusta a la Constitución y está recogido en el Código Procesal Penal, en efecto. Es decir, ese es un cambio radical, porque en el Perú o mejor dicho, actualmente, porque hay una parte donde está en vigencia este Código Procesal y otra parte del territorio donde no, es el juez el que investiga. O sea, ahí el mismo juez investiga y juzga, con lo cual una especie de contaminación. Efectivamente, precisamente esta garantía, que es la garantía de la imparcialidad, se ve reflejada ahora con mucho más potencia en el diseño del nuevo Código Procesal Penal, en efecto. ¿Serán procesos tipo las películas americanas a que estamos acostumbrados? Tendrían ese componente, así es. Doctor Shombo, la reforma procesal penal en América Latina. Parece ser que este no es un tema que solamente se ve en el Perú, ¿no? Hay varios países donde hay esta reforma procesal que básicamente tiene que ver con estos principios que estamos comentando. Buenos días. Me parece una pregunta muy importante, porque hay que aclarar y hay que manifestar que Perú ha sido uno de los últimos países que ha entrado a una reforma procesal penal. Los países empezaron hace más o menos 20-25 años a entrar a la reforma procesal penal. ¿Cuál ha sido la razón? La razón ha sido que se ha dado cuenta que los procesos penales en América Latina han sido la principal fuente de violaciones a los derechos fundamentales y las garantías constitucionales en los países sin realmente mejorar
la aclaración de los hechos, porque en un proceso penal hay que aclarar los hechos, pero al mismo tiempo hay que tomar en serio las garantías de la Constitución y lleva a cabo, lleva a la práctica el nuevo Código Procesal Penal. Además, la estructura y la lógica de los nuevos códigos procesales penales en América Latina tienen una base común y tienen una estructura, en su gran mayoría, muy similar. ¿Y qué ejemplos? ¿Qué países han desarrollado con éxito esta reforma procesal penal? Bueno, todos nosotros conocemos el ejemplo de Chile, yo creo en su momento también Bolivia, también yo creo se puede mencionar a Colombia y también los países centroamericanos, especialmente hay que mencionar a Costa Rica, pero también Panamá está en este proceso. En Salvador, Honduras y Guatemala todavía existen problemas, pero no son problemas relacionados directamente al nuevo código, sino más bien todavía a deficiencias hacia adentro de las instituciones. Porque una cosa está clara, con el nuevo código hay que también reformar las instituciones y hacerlo más funcional, pero también igual es una tarea que hay que cumplir bajo la vigencia del nuevo código, porque del antiguo código. Si bajo la vigencia del antiguo código no funcionan las instituciones, policía, fiscalía y poder judicial, entonces nosotros igual tenemos los resultados que todos conocemos. Para que el público televidente pueda entender, este es un nuevo código procesal penal que está vigente, pero que no se aplica en todo el territorio de la República, solo se aplica en algunos distritos judiciales. Creo que ya es casi más del 50% de distritos judiciales. 16 de 29 distritos judiciales. En la mayoría, digamos, más de la mitad, ¿no? Ya está operando el nuevo Código Procesal Penal. ¿Y por qué? ¿Por qué se ha tenido que hacer este proceso parcial o progresivo? Justamente por lo que acaba de señalar el doctor Chombo, la implementación es progresiva porque requiere cambios, modificaciones, transformaciones en la forma de trabajo en la cual operan las instituciones involucradas, es decir, a nivel de los jueces, fiscales y policías. Tiene que haber una serie de transformaciones. Hay que adecuarse a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. La discusión no puede centrar en el modelo en sí, es decir, el modelo es bueno, se ha demostrado que está funcionando, pero hay que hacer una serie de transformaciones, es decir, los jueces tienen que dejar de investigar. Con el viejo código investigan y eso atenta contra la imparcialidad. Entonces el juez tiene que capacitarse y empezar a trabajar y dejar de investigar y no entrar, por ejemplo, con el expediente en la mano al momento de hacer una audiencia. Es decir, tiene que alejarse de toda actividad relacionada con la investigación. Ese es un cambio en el comportamiento del juez. Los fiscales tienen que conducir la investigación. Tienen que asumir, digamos, un liderazgo, un manejo de la investigación porque tienen que llevar los casos a juicio. Eso tiene que repotenciarse como se ha venido haciendo en los lugares donde se aplica el Código Procesal Penal a nivel del Ministerio Público y tiene que continuarse en esa línea. La policía tiene que empezar a trabajar coordinadamente y estrechamente con el Ministerio Público. Ahí tiene que haber una alianza, digamos, muy fuerte entre estas dos instituciones porque hay una sola investigación. Ya no es como el viejo Código de Procedimientos que la policía investiga, pasa su atestado policial, vuelve a investigar el Ministerio Público y vuelve a investigar otra vez el juez instructor. Es decir, todo el mundo investiga. Y hay diferentes, digamos, criterios o diferentes parámetros de investigación o diferentes enfoques. Aquí la investigación es una y eso hace que se fortalezca la investigación. Pero tiene que haber un trabajo conjunto, coordinado entre la policía y el Ministerio Público. Entonces, hay que aprender a trabajar de esa manera, hay que capacitarse, y no solamente es capacitación, se requiere equipamiento, se requiere infraestructura, se requieren recursos, es decir, hay que hacer toda una transformación, y esa transformación se da en el tiempo. Por eso es que el código tiene una lógica de progresividad, para poder, en el momento que ingrese en vigencia este código en un distrito judicial, para que las instituciones puedan llegar, digamos, acorde con lo que el código exige. Por eso se establece el criterio de progresividad.
Muy bien. Doctor Figalo, un aspecto importante del que depende el ejercicio de la Defensoría de Oficio es el Ministerio de Justicia. ¿Este Código Procesal también trae una innovación en este ámbito? Precisamente en el Código Procesal se crea y se fortalece la posición de la defensa pública, el Instituto de la Defensa Pública. Y eso ha traído como colación que en el propio ministerio, que está encargado, el ministerio es el órgano rector, encargado de dotar a las personas de pocos recursos o bajos recursos, o cuando el juez así lo requiera, o cuando el asunto es muy inmediato y requiere un defensor público o la asistencia del letrado, la defensa técnica le llamamos, el Ministerio de Justicia tiene que procurar esos defensores en esos supuestos. Entonces, ha creado una dirección especializada de defensa pública, que está compuesta aproximadamente por 1.300 abogados, altamente capacitados. El proceso de implementación también ha incorporado una capacitación y fortalecimiento de la defensa pública. ¿Por qué? Porque, como decíamos, el fiscal efectivamente, que es el líder de la investigación persecutoria, ¿no?, que puede generar precisamente después una futura acusación, este fiscal junto con la policía actúa de un lado. Por otro lado, todas las garantías se tienen que dar a los defensores, que pueden ser privados o públicos. El acceso a la justicia importa una adecuada preparación de los defensores públicos que van a asistir a aquellas personas que ya sea por apellido del juez o a personas que no tengan recursos. Precisamente es la cobertura que está diseñada a través de esta nueva dirección de defensa pública que se ha creado en el Ministerio de Justicia. Doctor Shombo, entonces esta reforma que se viene impulsando en América Latina también ha contado con una cooperación y con una incidencia importante de algunos gobiernos, como por ejemplo el alemán y otros que han estado impulsando esta reforma. ¿Qué es lo que anima a los estados altamente desarrollados propiciar estas reformas en América Latina? Yo en este caso solamente puedo hablar sobre los enfoques de Alemania. El Ministerio de Cooperación, o sea, el gobierno alemán, ha fijado ciertos conceptos para brindar su ayuda. Entre estos conceptos está el apoyo y el fortalecimiento del Estado de Derecho constitucional. Y yo creo no cabe ninguna duda que la reforma de la justicia, y para hacerla más funcional, más accesible para todos los ciudadanos, forma parte de un Estado de Derecho, especialmente si en un área como el proceso penal, por lo menos bajo el régimen del antiguo proceso penal, hubo múltiples violaciones o no respetos a las garantías constitucionales. Por esa razón, la cooperación técnica alemana inició su trabajo en esta área sobre apoyando proyectos de reformas procesales penales, y anteriormente ya inició este trabajo la Fundación Konrad Adenauer. Esta ha sido la motivación, y no hay que olvidarse que de una justicia realmente funcionando, operativa, eficiente, se aprovechan sobre todo también los que menos tienen y los pobres, y este es otro elemento. Por lo que podemos notar, hay una gran tendencia a que el Código Procesal Penal se implemente, ¿no? Parece ser que más son las bondades que las dificultades, pero según la información que tenemos, el cuarto Congreso Nacional de Jueces, desarrollado del 20 al 27 de agosto del 2010 de este año, señala en uno de sus artículos, o en esta declaración, que habría una especie de suspensión, o no son muy claros en decir si es que este proceso de implementación tendría una baja en el acelerador, no digamos que se suspende, pero una baja en el acelerador. En su condición de secretario técnico de esta comisión, ¿cómo está esta situación? ¿Esto es cierto? ¿Es un trascendido? Porque parece que los jueces lo han tomado ya como una decisión. No sabemos exactamente. Bueno, esa situación, digamos, todavía no está formalizada, ¿no? Y entendemos que lo que se está planteando es que se haga una evaluación
a nivel del Congreso de la República de cómo va la implementación del Código Procesal Penal. Y en esa línea creemos que es importante salir a informar respecto de los resultados positivos, porque la implementación es positiva. Tenemos resultados estadísticos, objetivos, transparentes, que incluso los pueden encontrar en el portal del Ministerio de Justicia. Perdone que lo corte, pero sí. Incluso el presidente de la República, a raíz de unos casos de anticorrupción, dijo que era importante que ya entre en vigencia en Lima y en el Callao. Bueno, el código es una herramienta positiva, tiene un proceso de implementación que en los lugares donde se está aplicando, en los 16 distritos judiciales, en líneas generales es positivo. Y lo que hay que, digamos, empezar a referirnos es que además el código no genera impunidad. Muchas veces por ahí también se ha dicho que el código genera impunidad. Entonces aparentemente hay una discusión para ver, llegar a una evaluación y ver si efectivamente el código es bueno, como señalamos varios, y llegaron a deslindar si efectivamente hay o no impunidad. Pero nosotros podemos decir que el código no genera impunidad porque, por ejemplo, se cuestiona el tema de las salidas alternativas. Se dice que las terminaciones anticipadas contribuyen a la impunidad, y es falso, porque todas las terminaciones anticipadas implican una condena, todas tienen una sanción. Y ciertamente, si vemos el análisis como que hemos hecho en Trujillo, el 80% de las sanciones podrían ser suspendidas, pero están referidas a delitos leves, no son los delitos que nos preocupan, como secuestro, robo agravado, violaciones, ese tipo de delitos graves, que cuando pasan por terminaciones anticipadas, además, casi todos tienen pena efectiva, es decir, van a la cárcel. Entonces, no necesariamente la aplicación de estas herramientas o estos mecanismos de congestionamiento implican impunidad. Por otro lado, con el código se condena más rápido. Más del 85% aproximadamente de las sentencias en el juicio oral son condenatorias. Y el otro tema es que no se puede atribuir tampoco al Código Procesal Penal los problemas de la inseguridad ciudadana. El código, el proceso penal empieza a operar después de que se ha cometido el delito, por lo tanto hay que trabajar en el ámbito de la prevención del delito y la seguridad ciudadana, que está en otro momento o previo a la entrada, digamos, la aplicación del Código Procesal Penal, ¿no? Sí, es un aspecto también, doctor Figalo, una cosa es el procedimiento de juzgamiento y otro tema es el de la seguridad ciudadana, que esto pues implica toda una política, ¿no? Una estrategia bien concebida. O sea, la seguridad ciudadana es previa al juzgamiento, ¿no? Es preventiva. Precisamente, la relación, ¿no es cierto?, del proceso penal con la seguridad ciudadana es indirecta, ¿no? En primer lugar, la policía tiene una actuación dentro del proceso de formación de la investigación como policía judicial y otra posición como policía vinculada con el orden público e interno, ¿no? Son dos situaciones distintas. Ahora, efectivamente, se considera que el código como norma podría estar afectando, digamos, la seguridad ciudadana. No. Una cosa es la norma, que establece los mecanismos y el diseño perfecto, en mi opinión, para darle todas las armas al fiscal y a la policía, precisamente para hacer un caso, ¿no? Que es armas de vigilancia, seguimientos, etcétera, ¿no? Con apoyo del juez. Una cosa es eso, y otra cosa es la problemática que tenemos nosotros respecto de la inseguridad ciudadana como un elemento preventivo, digamos. Además, el código interviene cuando el delito ya se cometió. O sea, el juzgamiento es el delito, es el delito. Presuntamente se cometió, ¿no? Presuntamente se cometió, porque precisamente ahí se va a definir. Ahora, hay un asunto que es muy importante, que lo ha destacado el doctor Donaire. La incertidumbre genera una sensación de zozobra, es decir, casos enormes, casos complejos, casos de corrupción importantes, casos de narcotráfico importantes, tienen que llegar a conclusión. La incertidumbre precisamente genera inseguridad en la economía, inseguridad en los juzgados, inseguridad en los juicios, inseguridad en la gente. Entonces, lo que este código plantea como norma es eliminar de forma rápida la incertidumbre. Los casos de bagatela van a quedar rápidamente sancionados o solucionados, pero los casos importantes, los grandes, los que provocan precisamente con la impunidad la gran inseguridad, se van a solucionar más rápido a nivel de un juicio. Entonces, ese cambio es trascendental con la norma.
los operadores hacen que la norma viva. Ahí está el éxito de la norma en realidad. Por eso que no se puede acusar al código como norma, ¿no?, del problema. Porque además solamente está vigente en una parte del territorio. Doctor Shombo, usted en su condición de juez y de consultor internacional en estos momentos, ¿cómo evalúa esta situación de la implementación parcial? ¿Este proceso debe concluir o podemos estar varios años más teniendo una parte del territorio peruano con un código moderno y otra parte del territorio peruano bajo un proceso inquisitorial, ¿no? Ya no está la Inquisición, pero el modelo así se llama inquisitorial. Yo me recuerdo cuando en Chile se discutía la progresiva entrada en vigencia, ya hubo voces que pusieron en duda la constitucionalidad de la progresiva entrada en vigencia en Chile. Porque dicen, no se puede dividir en ganadores y perdedores a la ciudadanía en un solo territorio. O sea, perdedores que siguen con el antiguo Código Procesal Penal y ganadores con el nuevo código. Yo no veo problemas constitucionales si se tiene un plan y dentro de un plazo razonable terminar con la entrada de vigencia. Pero en el caso de realmente una suspensión de la entrada en vigencia, sin dejar claro cuándo se reinicia la entrada en vigencia, ahí yo veo sí problemas. Además, desalienta a los operadores en los distritos donde ya ha entrado en vigencia. Además, hay que preguntarse cuáles son las razones, si realmente, y el doctor Donaire, yo creo con muchos detalles ha explicado los resultados positivos del nuevo código. Entonces, ¿por qué, si ha tenido estos buenos resultados, suspender? Y si nosotros tomamos en cuenta que que han entrado en vigencia o van a entrar en vigencia para los delitos de corrupción, yo creo también porque se considera que el nuevo código permite una aclaración no solamente más rápida, sino una aclaración verdadera de los hechos y sobre esta base imponer la responsabilidad penal, que es un reclamo en la población y yo creo de cualquier abogado y yo creo también en el gobierno. O sea, dejándola completamente abierta, ahí yo creo ahí estaría el problema. Bueno, esperemos que las máximas autoridades del sistema de justicia, ¿no?, empezando por el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía, hagan su empeño para que este código termine de implementarse ya de una vez. Agradecemos a nuestros invitados por este interesantísimo panel y esperemos que las conclusiones a las que puede llegar el televidente, ¿no?, le informen adecuadamente sobre este cambio tan trascendental en el modelo de justicia penal peruana. Estimados amigos, este ha sido la entrevista con Horst Shombo, Daniel Figallo y el doctor Rafael Donaire. Muchas gracias. En la entrevista central, el doctor Francisco Morales Arabia entrevista al doctor César San Martín, vocal de la Corte Suprema de Perú, y la doctora Virginia Alcalde, fiscal provincial penal especializada en delitos tributarios, acerca de las innovaciones del nuevo Código Procesal Penal y las garantías constitucionales del debido proceso. Bien amigos, continuando con el programa Tus Derechos, en esta edición dedicada a la implementación del nuevo Código Procesal Penal, nos encontramos con la doctora Virginia Alcalde, fiscal provincial penal especializada en delitos tributarios, y con el doctor César San Martín, vocal de la Corte Suprema. Bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y entrando de lleno, ¿por qué razón se ha dado una reforma procesal penal?
¿Por qué? ¿Cuáles son los pilares que informan esta reforma procesal penal aquí en el Perú, que ya tiene algunos años y que en América Latina tengo entendido que tiene muchos más? Bueno, yo creo que es importante que se conozca que a nivel de América Latina la tendencia de modificar el sistema inquisitivo por la nueva reforma procesal penal se basa en que el sistema inquisitivo tenía características que no lo hacían viable en varios aspectos. Las más importantes son la oscuridad, la falta de transparencia, la sobrecarga procesal, el incumplimiento de los plazos, el incumplimiento de las garantías, fundamentos y principios constitucionales en el sistema inquisitivo era algo vedado y los roles no estaban definidos. Esta situación se soluciona claramente con el nuevo Código Procesal Penal porque los procesos se tornan rápidos, existen niveles de soluciones eficaces, tanto para combatir la sobrecarga procesal como para que las víctimas y los testigos se sienten resarcidos, las personas que están involucradas en los procesos gozan de las garantías fundamentales y por sobre todo se aspira a esa justicia transparente y clara y se combate la corrupción. Doctor, usted tuvo una activa participación en todo este procedimiento de reforma procesal penal. ¿Qué aspectos del Código Procesal Penal son los que son los bondadosos, los que cambian ese sistema inquisitivo? Creo que hay que analizar el tema de un nuevo código, de un nuevo enjuiciamiento penal, tomando en cuenta siempre dos grandes metas o dos grandes perspectivas. Primero, la afirmación de los derechos de los ciudadanos, que esto es compatible con una idea política o ética vinculada al Estado constitucional. Habría que desarrollar un programa procesal penal de la Constitución, por un lado. Y por otro lado, algo que se olvida mucho y que hay que reafirmarlo a contracorriente para garantizar un valor que es la seguridad ciudadana y el afianzamiento de la justicia. Un código no solo es un listado de derechos, un código es un programa que apunta a dotar de eficacia a los órganos del sistema penal y en particular un código lo que apunta es evitar la impunidad. Por eso redefine un sistema de investigación absolutamente claro, equilibrado y a su vez potenciado por un juez, por un sistema de justicia penal en que el factor de equilibrio del juez se proyecta. Lo que decía la doctora alcalde en orden a la confusión de roles es lo que trae como consecuencia deficiencias en el proceso de investigación y sobre todo falta de respeto, falta de garantías. Un juez es un factor de equilibrio para evitar el abuso o el uso indebido de los poderes de investigación y de acusación también, y por otro lado para equilibrar y dar los debidos mecanismos de justicia a la defensa, al ciudadano que se encuentra procesado. Ese equilibrio es absolutamente fundamental y ese rol del juez es lo que se potencia, pero siempre para mantener aquellos dos niveles muy complicados de equilibrio. En primer lugar, la eficacia de la justicia, evitar la impunidad y por otro lado, garantizar la defensa del ciudadano, la protección de la presunción de inocencia y la necesidad de un procedimiento pulcro, pulcritud, que importa, por un lado, derechos, transparencia de las autoridades del control penal y sobre todo tranquilidad a la ciudadanía de que se va a condenar a los culpables y se deberá absolver a los inocentes. Qué interesante, usted ha mencionado impunidad. Y parece ser que del sector interior, fundamentalmente hay un cuestionamiento, diríamos, respecto de este nuevo Código Procesal Penal, en el sentido de que este código afectaría la seguridad ciudadana, por un lado, y que también propendría a que no exista, o mejor dicho, a que exista mayor impunidad. ¿Esto es así, doctora? Miren, el tema de seguridad ciudadana es un tema que tiene que entenderse sus orígenes o sus causas para comprender que la seguridad ciudadana es un tema que comprende varios factores.
entre los cuales las causas que motivan la inseguridad ciudadana son múltiples. Tenemos que señalar, por ejemplo, algunas, ¿no? La pobreza, el pandillaje, la drogadicción, el tema de la familia, la violencia familiar, la inseguridad en las calles, también los delitos. En la gama de delitos, yo creo que la seguridad ciudadana se tiene que combatir bajo dos parámetros importantes. La prevención, que es un tema que se tiene que trabajar convocadas todas las instituciones del país y de la nación de una manera organizada, y por qué no, liderándolo a la policía, que de acuerdo al rol constitucional le encarga el tema de seguridad ciudadana al Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional, la Fiscalía que participa también en coadyuvar a esta tarea y todas las instituciones comprometidas. Y el otro tema es que en la parte de delitos referida, qué mejor que la reforma procesal penal, de contar con un código, como bien ha señalado el doctor San Martín, con un código donde los niveles de eficacia y de transparencia sean lo suficientemente claros que la sociedad legitime la actuación del juez, legitime la actuación de la policía y legitime la actuación del fiscal. No olvidemos que cuando surge la reforma, surge porque en todos los países de América Latina existían violación flagrante de derechos constitucionales. Las cárceles estaban hacinadas de personas que no habían sido sentenciados, se excedían de los plazos de investigación, la policía no cumplía con los plazos señalados, en consecuencia la fiscalía tampoco cumplía, los plazos se seguían prorrogando a nivel judicial y los procedimientos se tornaban interminables, duraban 2, 3 años y cuando llegaban hasta la Corte Suprema 3 o 4 años. Con el nuevo Código Procesal Penal, esta situación permite solucionarse de una manera integral. No solamente el Código Procesal Penal permite una solución eficaz y rápida, sino que además proporciona una situación de lograr que la ciudadanía quede conforme con las soluciones que se dan a través de las salidas alternativas o a través de los juicios. Estos juicios que se tornan transparentes, que evitan la corrupción y que por sobre todo legitima a los actores, a las autoridades y a quienes participan en esto. Esta situación creo que no es entendida a su cabalidad, de repente por algún sector del Ministerio del Interior. Yo puedo testimoniar que al nivel de la policía, en todos los distritos judiciales se viene trabajando y la policía ha puesto su mejor parte para lograr logros efectivos en materia de investigación. Pero falta mucho por hacer, tanto en la policía como en otras instituciones, porque un proceso de reforma conlleva ciertos retos importantes, conlleva organización, conlleva planeamiento, conlleva el detalle de un sinceramiento de las situaciones difíciles que se pasan y cómo se tienen que ir enmendando estas diversas problemáticas. Esta situación determina que la reforma no es una tarea fácil, sino es una tarea que se tiene que ir desarrollando de a pocos y en trabajo en equipo entre todas las instituciones comprometidas con el proceso de reforma procesal. Doctor, estas voces que no quieren que se ponga en funcionamiento al 100% el código, ¿se justifican o no se justifican sus objeciones? Desde luego que no. La seguridad ciudadana es un aspecto vital y es un deber del Estado afirmarla, generarla y sobre todo garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Sin embargo, la seguridad ciudadana no es un problema que se resuelve con un código procesal penal, no es un problema de código. Y por consiguiente, si se centra la discusión en que la inseguridad es por un código, como diría Diderot, se está diciendo la verdad a medias y por consiguiente se miente 1000 veces. No es ese el problema, ni es esa la solución. Lo que hemos notado a partir de las estadísticas en una provincia emblemática como es Trujillo, es que si bien los índices de diligenciamiento de las causas han mejorado sensiblemente, sí hay un aspecto en el que el código puede poner mucho y más las instituciones. Un código es un programa de acción, decía mi maestro Hurtado Pozo. Pero más que eso, la ley en un problema como estos es solamente, decían algunos autores, el 10% del tema. El 90% es organización, es planeamiento,
es presupuesto, es dinámica y también corazón, porque hay que trabajar fuerte para lograr las metas importantes. Decía que en Trujillo hay un problema que se advierte y tiene que ver con el sistema de investigación. Y el sistema de investigación no es solo un conjunto de reglas a los que todos debemos de someternos, porque es una garantía para evitar, sobre todo, errores judiciales y afectaciones indebidas a los derechos. Pero igualmente, las normas sirven para dar legitimidad y para garantizar la debida actuación de las autoridades. Estamos notando, pero que no es un problema del código, porque si uno analiza las cifras y realiza y observa los componentes, la inseguridad solamente se da en Trujillo, solamente se da en Arequipa, y la Gran Lima, que está con el viejo código, ¿cómo está? Si uno hace esa primera y burda comparación, puede ver que el problema no está en el código. Sin embargo, un código y unos funcionarios que no lo aplican debidamente y creativamente, sí puede ser un factor de entorpecimiento. Y aquí hay que trabajar con mucho cuidado en el campo de la educación, en el campo de la capacitación y sobre todo de la coordinación. Tenemos problemas económicos, pero por supuesto. Y esto no se soluciona de la noche a la mañana. Y además, no se puede echar la culpa a una norma que lo que hace es reconocer derechos y sobre todo afirma algo que es propio de una democracia, la idea de límites. Toda la autoridad tiene límites, pero esos límites no sirven para negar, para obstaculizar, sino sirven para garantizar un modelo de investigación adecuado y el respeto de los derechos. El sistema de investigación tiene que mejorarse y se mejora con la coordinación. Soy testigo de excepción de los esfuerzos de la Fiscalía en este nivel. También soy testigo de un sector policial muy grande que también esté en ese nivel. Desde luego, hay problemas, hay errores que pueden ser hasta mayúsculos, hay torpezas desde los tres actores. Claro que la hay, pero lo que hay que trabajar son las grandes tendencias, porque de eso es que se nutre una política de acción, una política gubernamental. No se puede trabajar y cuestionar un código desde uno o dos malos ejemplos, sino de los grandes lineamientos que protegen. Y si vemos las grandes líneas, y si comparamos con los promedios históricos del derecho comparado, se los digo con toda claridad, no estamos mal. O en todo caso, si somos prudentes, no estamos tan mal. Doctora, justamente se ha hablado de la investigación, de que debe haber un sistema de investigación, y ahí el Ministerio Público seguramente tiene un rol importantísimo. En la actualidad la policía investiga, pero la policía tiene precariedad en sus materiales, en sus agentes policíacos, en fin, hoy, bajo el modelo inquisitivo, sigue investigando la policía. ¿Esta policía y el Ministerio Público actuarán de la misma manera con el nuevo Código Procesal Penal? Definitivamente no. Yo quiero señalar que, conforme ha expresado el doctor San Martín de manera muy clara, el tema de investigación no es un tema que se va a desarrollar en un proceso de reforma, más con una policía que lamentablemente no pudo ser capacitada oportunamente de acuerdo al proceso o el avance de implementación que se ha venido dando en nuestro país. La policía recibió tardíamente el presupuesto asignado por el gobierno y eso de repente no permitió que el cambio que se necesitaba realizar oportunamente la policía no se diera. Sin embargo, quiero decir que positivamente la policía ha trabajado, a la fecha tenemos 16 distritos judiciales implementados y la policía en la parte operativa ha venido trabajando con la Fiscalía hombro a hombro y se han logrado positivamente solucionar muchos casos importantes. Hemos tenido temas sumamente difíciles a nivel nacional y los periódicos están dando las cifras.
Creo que el tema de Trujillo, con respecto al trabajo de la policía, que tuvieron inconvenientes en un inicio, ellos ya han elaborado, por ejemplo, un manual de trabajo en equipo entre la Fiscalía y la Policía. Igual lo han hecho en el Distrito Judicial de Arequipa. Hemos tenido muchas reuniones con la Policía para coordinar el trabajo en equipo, y esa es una tarea que se viene realizando a lo largo de todo este proceso de implementación, que concuerdo con el doctor San Martín que no es tarea de un día, sino es tarea de un proceso de reforma que tiene que cumplir sus plazos, sus metas, sus objetivos en los tiempos razonables de este proceso de reforma. Pero lo positivo que hay que rescatar es en qué cambia esta forma de investigación del antiguo código, como bien señalas tú, inquisitivo, en relación al nuevo. Yo creo que el derrotero lo dio el Tribunal Constitucional, cuando este sistema inquisitivo se tornó un poco fuera del contexto del cumplimiento de garantías, cuando los jueces y los fiscales y la policía no éramos capaces de cumplir con los plazos razonables que podían excederse de un plazo de investigación o de instrucción o del cumplimiento de un juicio oral, cuando las detenciones se volvieron arbitrarias y cuando existió el hacinamiento carcelario y tuvo que ser el Tribunal Constitucional que dijera: tienen que existir estos límites que hablaba el doctor César San Martín, límites a los plazos razonables, límites a los plazos de investigación, límites y coto a una detención arbitraria, límites a que la investigación tiene que ser con garantías para que sea válida, límites para evitar que se manipule o que se avale una prueba ilícita o el cumplimiento de una investigación con vulneración de garantías fundamentales. No hace muchos años atrás, no olvidemos que la policía, en un rol equivocado, muchos de ellos o algunos de ellos vulneraron derechos fundamentales en relación de las personas investigadas. Sin embargo, esta situación ampliamente se superó a lo largo de estos últimos años. Ya la policía sabe que tiene que realizar la investigación con cumplimiento de derechos y garantías, y así lo viene realizando de la mano con la Fiscalía. Entonces, pero el reto del nuevo código es un poco más que eso, es cumplir esas otras metas que ya se han venido trazando y que van a permitir que esta solución esté a la par de los países latinoamericanos, esté a la par de los países desarrollados, y que esta eficacia que se pide hoy como meta o como objetivo de la reforma sea también cumplida por el Perú en todo su ámbito. Entonces, tener una reforma significa ponernos a la paz de los estados de derechos que permitan a nuestro país traer esas inversiones necesarias para el desarrollo de nuestro país, pero por sobre todo tener una sociedad que se sienta que legitima a sus autoridades en toda su extensión, en toda su cabalidad. Doctor San Martín, para terminar esta interesantísima entrevista, ¿qué es lo que tendríamos que hacer los actores del sistema judicial y el gobierno también? No tener un país que tiene el 50% con un nuevo Código Procesal Penal y el otro 50% del país que tiene un código de la década de los 40? Desde luego es una profunda anomalía lo que está pasando. Solamente se puede explicar una reforma que se va implementando geográficamente por estrictas razones presupuestales y por estrictas razones de ordenación institucional, porque a diferencia de otros códigos procesales, en el Código Procesal Penal se exige la intervención por lo menos de tres grandes bloques estatales: la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Esto hace de la reforma particularmente compleja y complicada. Lo que sí no puede hacerse es matar a una criatura que recién está empezando a caminar, con los errores que desde luego existen, existirán, pero como siempre he dicho, veamos absolutamente las tendencias. Si hay un tema que hoy en día adquiere particular relevancia, tiene que ver con una idea fundamental: coordinación. Porque lo que hay que tener en cuenta es que los profesionales de la investigación son los policías. Para eso están formados y por eso es que demandamos su debida profesionalización y especialización. La labor de investigación del fiscal es diferente,
tiene ámbitos jurídicos específicos. No se puede confundir un policía con un fiscal. No están para hacer lo mismo, sería por lo demás absurdo y sobre todo absolutamente antieconómico y poco práctico. Se trata de maximizar aquello en que deben de colaborar y cada uno en lo suyo. La labor del fiscal es garantizar que la investigación sea efectiva y que el sistema de recaudación de evidencias, de aseguramiento de pruebas o de fuentes de prueba sea impecable. Impecable porque lo manda la Constitución e impecable porque ellos tienen la responsabilidad de defender en sede judicial estos derechos. Y a un juez se le debe criticar no por el contenido de la investigación o de las evidencias. Eso se le debe de llamar atención al fiscal y al policía. Para eso está. Al juez se le debe de llamar la atención por la calidad de sus decisiones, porque éstas tengan el nivel de rigurosidad y el debido cumplimiento de la ley. Eso exíjale al Poder Judicial. Al fiscal hay que exigirle rapidez, coordinación, un trabajo impecable. Al policía, esa natural habilidad para diseñar estrategias de investigación adecuadas, y al abogado defensor que cumpla con su rol, defender los derechos de sus patronos bajo la idea de que siempre se está frente a un presunto inocente. Y creo que si esos roles muy claros se tienen muy en cuenta, el gobierno creo que llegará a la convicción de que tiene sobre todo que potenciar más el código, porque en verdad una buena justicia penal es una garantía de un país sano y tranquilo, y en consecuencia, a final de cuentas, se gasta menos invirtiendo más en la justicia. Bueno, queremos agradecerles a nuestros invitados y esperamos que este programa haya contribuido el día de hoy a generar ese debate, ese diálogo, esa coordinación entre los actores de la reforma procesal penal. Doctor César San Martín, doctora Virginia Alcalde, muchas gracias por estar en nuestro programa. Gracias. A ustedes, gracias. Bien, amigos, esta ha sido la entrevista con el doctor César San Martín y con la doctora Virginia Alcalde. Esta semana presentamos las siguientes publicaciones. El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional ha publicado Sílabus de Derecho Procesal Constitucional por el doctor Gerardo Eto Cruz, magistrado del Tribunal Constitucional. Esta publicación desarrolla en detalle el programa académico del curso de Derecho Procesal Constitucional, así como su bibliografía. El doctor Samuel Abad Yupanqui, conocido constitucionalista, nos presenta una nueva edición de su Constitución y Procesos Constitucionales, donde recoge la legislación constitucional vigente y un índice de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La Corte Constitucional del Ecuador nos presenta el constitucionalismo en América Latina, donde se da cuenta de los nuevos procesos constitucionales en los países de Colombia, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y los esperamos la próxima semana.